10:14. Ayer hablábamos sobre el rediseño del espacio aéreo del Valle de México y, entre otras cosas, hablábamos sobre las quejas que muchos capitalinos y en general habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México pues han subido en redes sociales sobre el ruido de los aviones, que pues no es un ruido que no escuchaban antes y que ahora escuchan principalmente porque los aviones pues tienen una nueva ruta de aproximación, y también entiendo porque la altura a la que están volando sobre esa ruta es menor. Vamos a hablar sobre el ruido con la doctora Jimena de Gortari, coordinadora de investigación de la Ibero y especialista en entornos acústicos saturados. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Pascal. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo interpretar, digamos, todas estas quejas que han llegado de parte de personas que evidentemente no se han puesto de acuerdo, que están padeciendo lo mismo? Pues en realidad, ¿cómo interpretar? Finalmente, la presencia diaria del ruido ha sido una constante en la ciudad. O sea, creo que de alguna manera habíamos estado habituados al ruido que de alguna manera está en el entorno de manera permanente. Y lamentablemente ahora se incorpora una nueva fuente que tiene que ver con el ruido de los aviones. Y Sí. en este nuevo rediseño, como bien mencionabas, los aviones pasan digamos, en zonas en donde antes no pasaban. Evidentemente sigue el problema alrededor del aeropuerto Benito Juárez, sobre obviamente la alcaldía también Benito Juárez, en donde digamos ya van en línea recta para entrar al aeropuerto, pero ahora hay nuevas zonas, como toda la zona del sur de la ciudad, que está siendo afectada. Y es pues la falta de consideración al ruido en la agenda pública política de este país, ¿no? O sea, finalmente este problema, que es el segundo contaminante ambiental, pues tendría que aparecer desde hace mucho tiempo en los planes que se hacen en los entornos urbanos. Hay países donde esto se toma absolutamente en serio. Conozco bien el caso de Holanda, por un pariente que es ingeniero acústico y se dedica pues justamente a proteger las autopistas para que no afecte el ruido a los habitantes, y esto es por cuestión legal. En el caso de México, ¿qué tan en serio tomamos este asunto del ruido y pues aislar a la población de fuentes pues inevitables de ruido, digamos, como son las carreteras, o podrían ser también, no lo sé, se lo pregunto, las rutas de aproximación de los aviones? Pues lamentablemente no nos los tomamos en serio. O sea, yo te podría decir que es grave cuando se anuncian, por ejemplo, grandes infraestructuras o que se anuncian unos rediseños en donde lo que menos se considera es el impacto que va a tener el ruido sobre la población. Sí. Entonces creo que eso es lo primero que tendríamos que pensar, en los impactos ambientales que se hacen de cualquier tipo de obra, de infraestructura, equipamiento o incluso de vivienda. Lo que menos se piensa es en el impacto que tiene el ruido sobre la población. Entonces esto evidentemente no lo tomamos en serio. Tenemos unas leyes, pero digamos bastante laxas en términos de los decibeles a cual el cumplimiento, pero no lo aterrizamos en cómo se operativiza. Y entonces, bueno, vivimos en entornos acústicos saturados, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en la salud. Y, por supuesto, hay legislación muy robusta, pero también hay una falta de concientización al respecto en la población. O sea, los holandeses, los japoneses, los norteamericanos, los chilenos, por ejemplo, también tienen una legislación y una operatividad de las normas bastante efectiva. ¿Qué dice nuestra legislación al respecto? Pues nosotros tenemos una norma federal que exige, digamos, un cumplimiento en términos de 65 y 62 decibeles, dependiendo del horario, pero es poco clara a la hora de hacer mediciones. Entonces, cada uno de los, digamos, de los estados, pues la baja a su región. Y el gran problema es cuando se hace la medición. Y, por supuesto, hay fuentes que no están reguladas, como son las fuentes móviles, ¿no? Entonces, y hay otras muchas fuentes que no están de alguna manera reglamentadas. Entonces, tenemos unas leyes, pero no sabemos cómo hacerlas operativas. Y tampoco tenemos una conciencia como sociedad de que el ruido es un contaminante y tiene impactos directamente pues sobre la salud y también sobre cuestiones sociales, económicas y demás, ¿no? Entonces, Claro. nos falta, yo siempre, digamos, considero que hay una parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con robustecer las leyes, pero también otra parte que tiene que ver con una educación ambiental y de conciencia hacia el otro, en fin, porque digo, las quejas ahora son por los aviones, pero siempre ha habido quejas con respecto a los de los colchones, los espacios públicos y el uso Sí, de el famoso. altavoces, en fin, los vecinos que Sí. hacen fiestas, bueno, en fin. ¿Qué es lo que puede uno hacer? Digamos, ¿qué puede uno hacer digamos, en un momento muy específico, como puede ser la fiesta de un vecino,
y qué puede uno hacer a mediano y largo plazo para combatir las fuentes de ruido desde el punto de vista legal. Pues, digamos, en Ciudad de México hay dos instancias importantes a las cuales acudir por ruido. El ruido de vecinos, en principio, tendría que ser potestad de la Procuraduría Social. Lamentablemente, la Procuraduría Social de la Ciudad de México no atiende y ha sido muy poco atenta al tipo de ruido que tiene que ver con ruido que se llama ruido comunitario, ¿no? O sea, realmente, de alguna manera, pues, no existe un seguimiento a este tipo de cuestiones condominales. En el caso del ruido, por ejemplo, de otro tipo de como obras y establecimientos mercantiles, la que tiene que actuar es la PAOT, ¿no? La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, en donde se hacen denuncias y las denuncias se dan seguimiento, se mide. Y también tenemos la Ley de Cultura Cívica, en donde lo que hay que hacer es una denuncia y se sigue a través de justo acción. El gran problema, Pascal, es que es un seguimiento, las denuncias por este tipo de contaminante son se extienden mucho en el tiempo, y también hay que considerar que el ruido normalmente ocurre en un momento determinado y cuando acuden a medir, por ejemplo, el ruido ya se extinguió. Entonces la denuncia ya no tiene sentido. Entonces creo que tenemos que justamente pensar pues yo siempre pienso en estas aplicaciones, en este tipo de cuestión de información que ahora tenemos con las apps de la Ciudad de México, y hablo solo de la Ciudad de México, que es el entorno que conozco mejor, en donde tuviéramos información directa, o sea, instantánea, porque finalmente eso es el sonido. O sea, el sonido no necesariamente permanece en el tiempo durante varios días, ¿no? Me refiero a fiestas de vecinos, establecimientos mercantiles, etcétera. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, regresando al tema de los aviones, las personas que se han quejado por las nuevas rutas de despegue o aterrizaje? ¿Qué es lo que pueden hacer legalmente? Pues legalmente, evidentemente, se está trabajando en temas de amparos desde distintos comités vecinales, ¿no? Amparados en distintas cuestiones que tienen que ver, obviamente, con legislación, pero también con un derecho a la salud, hacia el cuarto constitucional, en fin, hay varias cuestiones en ese sentido. Creo que también hay que exigir, hoy escuchaba, digamos, a la autoridad decir que se estaban revisando y se estaban haciendo mediciones de ruido y estrategias, por lo tanto, para este nuevo rediseño de las rutas aéreas. Pues yo creo que hay que exigir que la información sea pública, porque ese es uno de los grandes problemas. En realidad no sabemos a cuánto estamos exponiendo, digamos, los oídos o el cuerpo, ¿no? Porque, digamos, el ruido es vibración en todo el cuerpo. Entonces, lo que necesitamos es justamente que nos digan a cuánto nos estamos exponiendo y cuál es justamente el impacto que tiene sobre la salud. Y creo que a eso, pues eso es una de las exigencias básicas, ¿no? Además de, probablemente, yo siempre pienso en los vecinos que viven alrededor del aeropuerto, digo, pues ya deberían de estar, hace mucho que les deberían haber dado subvenciones para mejorar sus viviendas, por lo menos para atender la salud, pues, precaria que seguramente tienen a raíz de... O sea, eso sí lo puede uno pedir, digamos. Pues, es que, digamos, en cualquier otro país, perdón, eso es lo normal. Sí. Finalmente hay una afectación directa por una infraestructura necesaria, ¿no? Y lo que se hace normalmente es, pues, paliar de alguna manera. Entonces, claro, con aislantes, ¿no? Con aislantes, y también, digamos, o sea, sí, finalmente existe la tecnología constructiva para poder remediar eso, ¿no? No es, o sea, es una cuestión correctiva, que nunca es lo mejor, pero bueno, ya está hecho, bueno, ahora corrijamos, ¿no? Sobre lo que tenemos. Déjeme preguntarle esto, ¿se acostumbra uno al ruido? Y se lo pregunto por lo siguiente, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez, en la Colonia del Valle, que es un paso desde hace muchísimo tiempo de los aviones hacia el aeropuerto. La verdad es que yo ya dejé de escuchar los aviones, y lo sé porque en una ocasión se quedó a dormir un sobrino que vive fuera del país, y en la mañana me dijo, aquí no se puede dormir con el ruido de los aviones, y la verdad es que yo ya no lo percibo. Sí, uno se habitúa, y es justamente una de mis luchas permanentes en redes sociales, es decir, que la gente dice, bueno, pero te vas a acostumbrar, no te preocupes. Creo que la habituación tampoco es un buen hábito. No estoy de acuerdo, no es una buena cosa. Pero sí no ocurre, es un remedio, ¿no? Porque de todas maneras el impacto en la salud sigue presente. O sea, digamos, el impacto en la salud del ruido es una cuestión que es evidentemente, digamos, va en aumento, pero aparte también es irreversible en muchos de los casos. Entonces, a mí me ha tocado estar en la Narvarte, ¿no? Que es obviamente también un paso de aviones, vecina a la del Valle, en donde es imposible dormir. O sea, los aviones pasan de manera constante y, por supuesto, la gente está habituada, pero no sabe que en términos, por ejemplo, cardiovasculares, hay un impacto directo, ¿no? Y también es que eso es lo que temo, que tal vez digamos que ya no lo percibe uno conscientemente, pero sigue haciendo daño, ¿no? Totalmente, ¿no? Finalmente hay una elevación en el río sanguíneo, entonces de alguna manera eso interviene, hay mucho más estrés, probablemente no hay un
un descanso suficiente o puede haber un dolor de cabeza. En fin, hay como muchas cosas que no necesariamente uno asocia a estar en un entorno acústico saturado, ¿no? O sea, finalmente con esta presencia permanente del ruido, sino lo asocia a, bueno, la vida diaria, la vida urbana, en fin. Oiga, ¿y contra el ropavejero qué se puede hacer? Me refiero al que usa el sonido Sí, ya ya muy sé. característico Sí, de se de se venden compra. colchones. ¿Qué puede Exacto. hacer uno con eso? Pues justamente está la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad Ajá. de México, en donde uno se puede quejar y, bueno, pues la denuncia en principio, insisto, va en la cuestión de los juzgados. Hay una iniciativa de ley que en Congreso de la Ciudad de México que justamente pues pretende de alguna manera regular esto. Sí. Sí, por supuesto, es una presencia que a muchísima gente le molesta, ¿no? Y bueno, pues Sobre todo sí, porque sí que... pasan varias veces al día, ¿no? Es decir, es ya algo, eh, es, en fin, es característico de esta ciudad y probablemente de otras. Sí, creo que aparte se ha reproducido por otras ciudades, ¿no? Lamentablemente a veces lo que pasa en esta ciudad, no Sí. necesariamente lo bueno se reproduce en otras ciudades del país, ¿no? Pues sí se puede, uno se puede quejar, insisto, lamentablemente es muy largo el procedimiento y el problema de esta fuente, justamente que es una fuente móvil, entonces probablemente, digamos, si asiste la policía o la gente a donde uno se hace la denuncia, pues ya no va a estar, porque finalmente es la Claro. ciudad. Entonces quizás se podría regular en términos, pues yo siempre digo, bueno, se podría mejorar el tipo de sonido, quizá no es necesario hacerlo de esa forma. Y además Hay viviendo en una la era cuestión, del internet, pues no sé, creo que hay otras sí, es muy maneras de complicado, publicitarse, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Y creo que hay que considerar, digo, yo ahora pensando en pandemia y digamos pensando en esto que me estás diciendo de justamente esta fuente móvil, yo creo que también hay que pensar en términos preventivos ahora, en donde mucha de la gente va a empezar a trabajar o sea, porque finalmente es una cuestión de subsistencia, ¿no? Está esta de la compra de colchones y la venta de Sí, ropa no, y vieja, eso lo entiendo etcétera. perfecto, ¿eh? La gente se tiene que ganar la vida, sin duda, Exacto, pero pero tenemos entonces que creo que convivir, ¿no? sí, pero va a empezar a haber este otro tipo de ruidos también de subsistencia, en donde probablemente haya Sí, gente que tenga que incorporar a su vivienda su taller mecánico, claro, carpintería, de cocina económica, claro. porque bueno, la economía pues evidentemente está muy resentida, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que también pensar en ese sentido y ser, bueno, considerados unos a los otros, pero también en esto de, pues como bien mencionas, hay que tener una convivencia y la Sí, convivencia porque también pasa por lo sonoro, ¿no? claro, porque ahora en casa pues hay niños tomando clases, hay personas trabajando que tienen que hacer llamadas y Sí. pues estas fuentes de ruido pues, muchas veces son distractores y pues también impiden que otras personas se ganen la vida, ¿no? Entonces, digo, creo que tenemos que encontrar la manera de convivir. Totalmente de acuerdo. Sí, creo Sí. que tenemos que buscar las formas de convivencia pues más saludables, ¿no? Y bueno, pues mucho pasa por lo sonoro y por muchas otras cosas. La Y consideración hacia los demás también claro. siempre, ¿no? Pero yo creo que todo comienza pues dejar de considerar esto como algo irremediable y entender que pues es algo que puede dañarnos en la salud, ¿no? Totalmente, creo que justo yo iría en contrasentido de lo que decía hoy la autoridad de la mañana, ¿no? No es Sí. parte de la convivencia diaria, o sea, justamente creo que no podemos habituarnos, no podemos normalizar a un contaminante como este, que de verdad tiene un impacto irreversible en la salud, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que empezar a trabajar y colocar y exigir que el ruido aparezca en la agenda, o sea, es fundamental. Y pues poner a los demás, digamos, las necesidades de los demás, tomarlos en cuenta, ¿no? No pensar que estamos viviendo solos en el mundo y que podemos hacer una fiesta a la hora que sea, con todo el ruido que sea, porque hay personas que pues tienen una condición de salud que pues les exige que puedan dormir a las horas que tienen que dormir, en fin, luego no pensamos en las demás personas. Totalmente, y creo que Sí, también hay que considerar un poco cómo se comporta uno en sociedad, ¿no? Porque sí, finalmente todos somos entes ruidosos en algún momento determinado de sí, nuestra vida, claro. porque en algún momento hacemos una fiesta, porque en algún momento Sí, elevamos la voz, porque podemos tener un perro que moleste a los vecinos, porque, en fin, ¿no? Hay sí, muchas cosas. Creo que tenemos que tener también esa consideración, o sea, nosotros somos contribuyentes también a ese ruido, ¿no? A claro. esa acústica, digamos, ese entorno acústico saturado. Sí, Entonces creo que también hay una parte de trabajo, pues digamos, interior o de cierto. conciencia, ¿no? Y bueno, también la conciencia hacia los demás. Entonces, Sí. bueno, pues Pues muy bien, doctora, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. no, muchísimas gracias y muy buen día. Gracias, la doctora Jimena de Hasta luego. Gortari, coordinadora de investigación de la Ibero, especialista en entornos acústicos saturados. Usted tiene un problema así en casa de ruido, ruido de diferentes fuentes, escríbanos, compártanos su experiencia. @ Beltrán del Río en Twitter, / Beltrán del Río
en Facebook y siga Grupo Imagen en las redes sociales, @imagen_MX es la cuenta de Twitter de Imagen Radio y @Excelsior, la del periódico de la Vida Nacional. Voy a un corte, el penúltimo del programa el día de hoy, y regreso enseguida. Tenemos todavía media hora de programa por delante. Quédese con nosotros, aún tenemos contenidos que compartir con ustedes esta mañana. Ya volvemos.